Esta casa teocrática debe informar lo siguiente a la opinión pública, tanto a la nación española como al pueblo latinoamericano. Somos una institución familiar, cristiana y teócrata, que mantiene estricta neutralidad política desde el pasado día 1 de mayo de 2024, y así seguirá siendo para siempre. Aún así, es nuestro deber alertar sobre un asunto de máxima importancia que afecta directamente a Perú y a España. Como todo el mundo sabe, en estos dos países, el índice de criminalidad, delincuencia organizada y asesinatos no ha parado de crecer desde que nuestro Estado declaró el anterior estado de emergencia aquel 8 de marzo de 2023, tras constatar, por entonces, el grave deterioro de la democracia y los derechos humanos en muchos países hispanoamericanos, especialmente Perú y España. A ese panorama negativo se le sumaban graves acontecimientos relacionados con el derrumbe irreversible de nuestros tratos con antiguos colaboradores de índole sociolaboral y religioso. En líneas generales, tanto el contexto adverso en la geopolítica internacional como en nuestra trayectoria personal ameritaban y justificaban la promulgación de aquella ley que instauraba la declaratoria del estado de emergencia. Aquello permitió la puesta en marcha del Gobierno de Emergencia de Teocracia Triunfante 2023, que advirtió en reiteradas oportunidades a nuestra audiencia, especialmente a los peruanos y a los españoles, que se avecinaba una ola de criminalidad, violencia, muerte y droga como nunca antes se había visto en la región. Ello debido a la represión estatal causada por los gobiernos de El Salvador y Ecuador a los grupos mafiosos que se dedicaban a esas actividades ilícitas, y a la profundización de la crisis económica que azotaba a toda Latinoamérica, especialmente a Nicaragua, Cuba y Venezuela. Gracias a nuestro eficaz servicio de inteligencia, sabíamos que los remanentes de aquellos grupos delictivos habían decidido dirigir su atención en desarrollar sus actividades criminales en Perú, país clave en la actual disputa de la geopolítica internacional sudamericana, y en España, puerta de acceso de Latinoamérica hacia el resto de Europa y Asia. Advertimos a través de numerosos vídeos durante el año 2023 que esto iba a pasar, mostrando incluso con canciones alusivas al asunto lo que iba a ocurrir. Nuestra única finalidad era advertir a quienes amamos, que viven en estos países, que debían tomar urgentes medidas para garantizar su seguridad y protección. No obstante, nuestros enemigos se burlaron permanentemente de nuestras advertencias. En muchas ocasiones escribieron comentarios ofensivos en nuestros vídeos de YouTube, con insultos y agravios intolerables. Lo más grave fue, desde nuestra posición, que aquellos testigos de Jehová que actúan en enemistad contra nosotros expresaron durante la última década numerosas burlas, insultos, acusaciones falsas, calumnias y conspiraciones para intentar destruir nuestros canales de YouTube y silenciarnos, mientras difundían entre ellos mismos toda clase de bulos y mentiras para tratar de desacreditarnos. Aprovecharon nuestro generoso ofrecimiento para dialogar, otorgado durante los años 2022 y 2023, para vengarse de quien habla, por simplemente haber denunciado públicamente sus abusos, después de que constaté entre 2012 y 2015 la imposibilidad que existe en su agrupación religiosa de hallar justicia. No podían caer más bajos. Ante la alta traición que muchos testigos de Jehová cometieron contra esta honorable casa durante los años 2006, 2009,
2012 y 2023, ordené a mis colaboradores en Latinoamérica, antaño defensores de los derechos humanos, cesar en sus actividades de protección sobre el Perú, que habían desarrollado desde el año 2015 hasta la declaratoria del estado de emergencia promulgado aquel 8 de marzo de 2023. En aquel día ellos terminaron sus labores, y unos 2 meses después los invité a formar parte de la actual Congregación Cristiana Teócrata. Rápidamente el Perú comenzó a sentir los efectos dramáticos del fin protector de mis colaboradores. Comenzaron a aumentar como nunca antes los asesinatos, extorsiones, ejecuciones extrajudiciales, robos, torturas, descuartizamientos y un largo etcétera de horripilantes actos criminales. El tráfico de drogas y la minería ilegal crecieron exponencialmente y hoy el Perú sangra por todas partes. Al momento de publicar este vídeo, nadie que viva en cualquiera de las grandes ciudades del Perú vive tranquilo. Todo el mundo tiene terror de salir a la calle y ni siquiera en sus hogares se sienten seguros. Es común ver en los noticieros a sicarios acribillar ferozmente a balazos a sus infortunadas víctimas. Decenas desaparecen diariamente y son hallados hechos pedazos en fosas comunes, maletas y otros lugares innombrables. Nadie en el Perú hoy día está tranquilo siquiera de salir a la calle a tomar un rico almuerzo en un restaurante o tomar un transporte público, pues en cualquier momento se desatan las ráfagas de balas. La gente honrada, que en un tiempo pasado se jactaba de su emprendimiento y de su progreso económico, despreciando al extranjero que les pedía trabajo, ahora llora de impotencia cuando son extorsionados y algunos pierden la vida. Y no hay peor humillación para los peruanos que sentirse menospreciados por sus propias autoridades indiferentes. Sí, cuando algunos peruanos discriminan al extranjero, ahí sí no tienen compasión, pero cuando lloran a sus autoridades en busca de protección, ahí sí piden compasión, aquella que jamás tuvieron con el extranjero. Hoy son muchos los peruanos los que se ven obligados a marcharse del país en busca de un mejor lugar donde vivir. La opinión pública internacional debe saber que un extranjero en Perú en muchas ocasiones es víctima de xenofobia y rechazo por simplemente proceder de otro país y se le niega el acceso a trabajo formal. Sin embargo, ahora mismo son muchos los peruanos los que vienen a Europa o Estados Unidos pidiendo un puesto de trabajo. Lastimosamente, no han entendido que, así como tú tratas, así también te tratarán. Mejor sería mostrar misericordia y compasión al extranjero, porque uno nunca sabe si puede llegar a ser el próximo extranjero que pida ayuda en un país ajeno. Pero lo más grave no es la xenofobia que existe en Perú. Hay cosas muchísimo peores, como la profunda corrupción en sus instituciones públicas, la agresividad que muchos allí manifiestan, la debacle moral que no pocos sufren al no poder dejar de mentir y engañar, tratar de abusar del prójimo, entre otros lamentables atropellos. Ante una tragedia nacional tan grave como esa, no nos extraña que ahora esté ocurriendo la terrible violencia que los aqueja. Cuando estuve en Perú durante los años 2019 a 2022, pude constatar todo lo que les acabo de explicar, por lo que entendí que no tenía sentido continuar protegiendo un país que tuvo la insolencia de violentar nuestra Constitución, llevando al poder a un golpista antidemocrático como Pedro Castillo. Aquello fue el colmo. El país tocó fondo, y ahora trepa por él sin rumbo y sin una luz al final del túnel. Nosotros no intervendremos jamás. Los peruanos son los únicos legalmente designados para solucionar sus propios problemas nacionales.
Ningún agente extranjero debe intervenir, menos aún nosotros. Ahora pregunto yo, ¿qué testigo de Jehová del Perú se burla de esta casa? ¿Hay algún testigo de Jehová peruano, como por ejemplo los que viven en Lima, que persista en burlarse de quien habla? ¿No es cierto que mientras ellos viven aterrorizados por sus vidas, en medio de la ola de violencia sanguinaria que vive su país, nosotros aquí vivimos en paz y en prosperidad? Y no nos alegra en lo absoluto la desgracia del pueblo peruano, aunque como ya expliqué, se lo merece en cierto modo por su profunda degradación nacional. Por el contrario, como ya manifesté en 2 transmisiones en vivo a través de este canal de YouTube, le pedimos diariamente a Jehová nuestro glorioso Dios el Todopoderoso que les tenga misericordia. Y no vayan a pensar que España sale bien librada de esta plaga, que trae consigo mismo la delincuencia transnacional, porque también la está sufriendo el país ibérico. Todo testigo de Jehová que actuó adversamente contra nosotros en el pasado, hoy sufre esta plaga y vive con terror. Mientras que nuestros enemigos en el Perú padecen la triste violencia que pone en riesgo permanente sus vidas, aquí en España sus homólogos sufren penosas enfermedades que los lleva a una muerte prematura, y otros son carcomidos por múltiples problemas personales. ¿Es en serio que estos insolentes no han aprendido todavía la lección? ¿De que nadie que ose alzar su sucia mano contra nosotros saldrá indemne? ¿Es que acaso su falsa idea de que quien habla supuestamente carece de la protección divina es un pensamiento tan arraigado en sus primitivas mentes que no les permite ver la cruda realidad de su miserable existencia? Miren, vean, no olviden lo que Proverbios capítulo 10 versículo 22 declara: la bendición de Jehová es lo que enriquece, y él no añade dolor con ella. Bueno, quizás muchos de nuestros estúpidos enemigos que están en Perú digan: sufrimos por lo que vive nuestro país, sí, pero aún así somos muy bendecidos por formar parte de nuestra organización religiosa. Yo les digo a ellos: guías ciegos, ¿no decía el proverbio que Jehová no añade dolor junto a su bendición? Entonces, ¿dónde está su bendición? Estáis rodeados de dolor por todas partes, pero vuestra estupidez mental es vuestra peor condenación. Sigan así, fariseos, sigan así. Pronto llegará vuestra hora. Y ahora lloren ante los jueces de este mundo acusándome. ¿Qué les dirán? ¿Que porque no les protejo, por eso sufren la tragedia que azota a su país? ¡Ridículos! Entiendan que Jehová está con nosotros, y fue gracias a que le suplicamos justicia que Jehová el Dios verdadero aplicó en nuestro favor lo que nos faculta Apocalipsis capítulo 11 versículo del 3 al 6. Debemos de leer estas palabras, porque es el origen del motivo por el cual ustedes están sufriendo todo lo que hoy padecen. Apocalipsis capítulo 11 versículo del 3 al 6 nos dice la palabra de Dios: y haré que mis 2 testigos profeticen 1260 días vestidos de saco. Estos son simbolizados por los 2 olivos y los 2 candelabros, y están de pie delante del Señor de la tierra. Y si alguien quiere hacerles daño, de la boca de ellos sale fuego y devora a sus enemigos. Y si alguien quisiera hacerles daño, tiene que ser muerto de esta manera. Estos tienen la autoridad para cerrar el cielo, de modo que no caiga lluvia durante los días de su profetizar. Y tienen autoridad sobre las aguas, para tornarlas en sangre, y para herir la tierra con toda clase de plaga cuantas veces deseen. Sí, cuando a comienzos de 2023 todos nosotros fuimos testigos presenciales de los peores actos de traición de parte de líderes corrompidos entre los testigos de Jehová contra esta honorable casa
y contra su principal portavoz, me vi obligado a invocar a Dios Todopoderoso para que Él hiciera justicia en favor mía. Y entonces su Espíritu Santo guió los pensamientos de quien habla a estos sagrados versículos de la palabra de Dios, y le pedimos a Dios que lo aplicara sobre nuestros enemigos. Hoy nadie duda que quien habla se ha caracterizado por profetizar la palabra de Dios durante décadas. La hemos predicado, de hecho. Prueba de ello es los mensajes bíblicos que contiene nuestro canal de YouTube Adoración en Familia, o las doctrinas bíblicas que hemos defendido contra viento y marea en nuestro canal Credo de Teocracia Triunfante. Nosotros sin duda estamos de pie delante de Jehová y de su Hijo Jesús, que están observando toda la tierra habitada. Y el versículo 5 agrega que si alguien quiere hacernos daño, de la boca nuestra sale un fuego que devora a nuestros enemigos. Ciertamente los vídeos de nuestros canales de YouTube han devorado el alma podrida y corrompida de una organización hipócrita como es la de los Testigos de Jehová. Nuestros vídeos los ha devorado. Les ha fastidiado su ego. No les ha sido indiferente. Y aun cuando ellos han querido hacernos daño, los que han terminado muertos han sido ellos. Por eso vemos en Latinoamérica y especialmente en el Perú cómo la sangre cae derramada de nuestros enemigos por una criminalidad inmisericordia. Muchos se preguntan ¿qué está pasando en el Perú? Sepan que la Congregación Cristiana Teócrata invocó a Dios juicio sobre el país por sus muchos pecados, no solamente de los Testigos de Jehová, sino por otros grupos de personas que aún sin ser religiosas cometen actos perversos, como los que están en el gobierno, como los que están en el Congreso de la República, como los que están en distintas instituciones y poderes públicos, y como aquellos que del sector privado y la población civil cometen actos de maldad contra su prójimo. Bien pues, el fuego ya devora a sus enemigos, y tienen que ser muertos de esta manera. Además, el versículo 6 indica que tenemos la autoridad para cerrar el cielo y hacer que durante nuestros días de profetizar no llueva. Precisamente 2023 y 2024 han pasado a la historia como los años de la peor sequía jamás registrada en toda la historia humana. Una sequía que hoy, en este año 2025, continúa presente en muchos países de Latinoamérica y que por supuesto continuará hasta el fin de nuestro profetizar, un periodo de tiempo ya designado en el versículo 3. Además tenemos autoridad para convertir las aguas en sangre y herir la tierra con toda clase de plaga cuantas veces deseen. Bien, pues ustedes enemigos sepan que lo que están padeciendo en el Perú y otros que también están sufriéndolo aquí en España es un juicio de Dios que viene porque nosotros se lo pedimos al Creador. Un Moisés estuvo delante de vosotros y ustedes lo traicionaron una vez más como en años anteriores. A nuestros enemigos les decimos: sois peor que el faraón de Egipto, tercos e incorregibles. Ahora cómanse con patatas lo que os merecéis. Y esto no solo va por los testigos de Jehová peruanos que se declararon mis enemigos, esto también va para aquellos peruanos que durante los años 2019 a 2022 actuaron ruinmente con quien habla. Algunos pensarán que esto no es un sentimiento adecuado para un cristiano teócrata, porque juzgan que los cristianos somos pusilánimes y débiles, pero nada más lejos de la realidad. Nosotros compartimos el mismo sentimiento que los ángeles fieles a Jehová manifiestan en los cielos, expresado en Apocalipsis capítulo 16, versículo 5 y 6, que debemos de leer. Apocalipsis capítulo 16, verso 5 y 6. Y oí al ángel sobre las aguas decir: tú, aquel que eres y que eras, el leal, eres justo porque has dictado estas decisiones. Porque ellos derramaron la sangre de santos y de profetas,
y tú les has dado a beber sangre. Lo merecen. Sí, los ángeles dicen, lo merecen, y nosotros también decimos, se lo merecen. Están bebiendo sangre porque ustedes sembraron traición y ahora eso es lo que tienen que cosechar. A pesar de esta severa decisión judicial ejecutada por nuestro glorioso Creador, garantizamos que quienes actuaron correctamente pueden estar tranquilos. El bendito Jehová sabe proteger a quien le muestra favor a su pueblo. Y nos consta, porque tenemos comunicación permanente con los buenos. En cambio, con los malos los tenemos en el olvido perpetuo. Nosotros, sin embargo, estamos seguros, tranquilos y muy bendecidos. Aquellos pocos peruanos que hoy integran nuestra bendita congregación cristiana teócrata salieron del Perú pocos días después de declararse el estado de emergencia aquel pasado día 8 de marzo de 2023. Ahora bien, ¿qué hay de la nación española y del pueblo peruano? Por más defectos que tengan, ¿se justifica la atrocidad que hoy padecen? En absoluto. Nos duele y nos aflige lo que hoy pasa en Perú y en España. Aunque no intervendremos nunca porque estamos completamente alejados de la política, nos compadecemos de nuestro prójimo como buenos cristianos teócratas que somos. Así que tenemos buenas noticias para ambas naciones. ¿Cuánto durará esta desgracia? ¿Por cuánto tiempo más los peruanos tendrán que soportar que delincuentes malvados los extorsionen, los asesinen, les roben y les humillen sus autoridades corruptas e ineptas? ¿Por cuánto tiempo más los españoles tendremos que soportar que el actual gobierno corrupto continúe alentando la invasión de nuestra patria con extranjeros que actúan al margen de la ley? El texto que leímos anteriormente de Apocalipsis nos daba la respuesta. 1260 días. No olvidemos que este Estado acusó públicamente a Pedro Sánchez de España en el año 2019 de ser un dictador, mientras que a Dina Boluarte de Perú la acusamos públicamente en 2023 de ser una dictadora. Ambos gobiernos están maldecidos por nuestro Estado, y por eso fracasan en todo lo que hacen, y siempre fracasarán. Cada cosa que intentan hacer siempre les saldrá mal, siempre será insuficiente, y la población siempre les reclamará. Nosotros les impusimos la maldición que leímos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 al 6. Pero ya falta poco para que acaben los 1260 días de castigo sobre ambos países, cuyos gobiernos son profundamente repudiados y odiados por la inmensa mayoría de su población. Esos 1260 días que comenzaron el pasado 8 de marzo de 2023, al declarar el estado de emergencia, terminarán el próximo 19 de agosto de 2026. ¿Quiere decir esto que a partir de esa fecha en adelante la paz, la tranquilidad y la buena gobernanza llegarán a Perú y a España? No, no sucederá eso. Los problemas continuarán. Lo único que pasará desde aquel día en adelante es que ambos países tendrán la oportunidad de girar el timón de su historia para darle un mejor rumbo. Hasta esa fecha, no podrán cambiar la patética realidad que continuará sobreviniéndoles. Por ejemplo, mencionemos al Perú. Un nuevo gobierno emergido de las urnas asumirá el mando del país el próximo 28 de julio de 2026. En esas elecciones generales, el pueblo peruano tendrá una oportunidad histórica para tomar una sabia decisión que le permita cambiar el curso de los acontecimientos que hasta ahora vive el Perú. Preguntamos, ¿lo aprovechará? ¿Elegirá moderación, sensatez o locura y venganza?
Solo el tiempo nos dará las respuestas. Hasta entonces no podrán cambiar el curso de los acontecimientos, pero en esas elecciones sí podrán. Estaremos atentos y seremos observadores. No porque el país constituya interés para quien habla, pero sí lo es para quienes hoy, algunos de ellos, integran la Congregación Cristiana Teócrata. Es interesante destacar que el 19 de agosto de 2026 cae en miércoles, cuando se celebra reunión semanal del Consejo de Ministros en Perú. Preguntamos, ¿el nuevo Ejecutivo peruano tomará decisiones firmes, contundentes y eficaces para salvar a su país del baño de sangre que hoy padece? ¿O se negarán en promulgar las medidas necesarias y mirará a otro lado? Estaremos pendientes de lo que ocurra entonces. Y respecto a España, ¿qué ocurrirá? Hoy el actual gobierno de Pedro Sánchez se tambalea con innumerables escándalos, mientras al país le sacude la misma plaga que al Perú, aunque con proporciones y matices diferentes. ¿Qué ocurrirá en España en esa fecha? ¿Habrá para entonces un nuevo gobierno al frente del país? ¿O la población desatará su frustración ante la inoperancia del gobierno actual? No lo sabemos, pero sabemos que para el 19 de agosto de 2026, tanto los peruanos como los españoles tendrán una oportunidad histórica de tomar mejores decisiones que ayuden a cambiar la triste realidad que aflige a sus respectivos países. Concluimos este comunicado informando a nuestros amigos y seres queridos que viven tanto en España como en Perú que tengan esperanza. Tened fe, entusiasmo y optimismo. Se aproxima un mejor futuro para todos nosotros. Esta dura medicina que nuestros respectivos países están tomando desde 2023 es triste, penosa y muy dolorosa, pero es necesaria. Servirá de advertencia durante los próximos 30 años si no llega antes el reino de Dios, para que las actuales y las nuevas generaciones no cometan estos mismos errores. Sabiendo que en 2026 pueden cambiar los vientos de la historia y tanto España como Perú pueden conocer mejores destinos, sonriamos al futuro, cargados de ilusión y energías renovadas, y roguemos a Dios que nuestras familias prosperen en paz y en unidad mientras manifestamos amor piadoso por nuestro prójimo. Muchas gracias.